Buenos días, licenciada. Somos el grupo número 3 y les pondremos sobre lo que son los compuestos orgánicos. Nuestro grupo está integrado por Giselle Nazaret Reyes, Luis Enrique Blandón, Loani Giselle Corea, José Alejandro Castillo, Mari Aide Pérez, Reina Michelle Guevara, Andrea Carolina Pavón. Empezaré con lo que es la introducción. Los compuestos orgánicos son de origen biológico, los cuales se caracterizan por tener carbono como elemento principal. Estos forman enlaces covalentes estables, los cuales dan lugar a cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Son los más utilizados en industrias para fuentes de energía, como por ejemplo la combustión. Sirven también para la creación de plásticos. Una de sus características es que solo cuando están en presencia de oxígeno pueden arder y desprenden un compuesto inorgánico llamado dióxido de carbono o monóxido de carbono. La definición. Son todos aquellos compuestos químicos los cuales su estructura está formada a base de carbonos enlazados entre sí. La principal característica de estos compuestos es que son combustibles, por lo que es necesario trabajar lejos de cualquier tipo de llama. La mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma artificial mediante síntesis química, aunque algunos todavía se extraen de fuentes naturales. Los dejo con mi compañera Andrea. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Pavón. El día de hoy les voy a hablar sobre la clasificación de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se dividen en cuatro. Según su estructura, tenemos los alifáticos, aromáticos y heterocíclicos. Según su origen, orgánicos naturales u orgánicos artificiales. Según su polaridad, pueden ser polares o no polares, y según sus grupos funcionales, como alcoholes, éteres, ésteres, ácidos carboxílicos, aldehídos y aminas. También les voy a hablar sobre la importancia y utilización en los compuestos orgánicos. La importancia: sirven como la base de toda la vida basada en carbón de la tierra, elemento que todos los organismos vivientes contienen. Los compuestos orgánicos también crean producción de energía en la vida biológica, agotamiento atmosférico y liberan energía de hidrocarburos. En la utilización tenemos los alcanos, se usan principalmente como combustibles y para obtener productos que son materiales primas de las petroquímicas. Alquenos: el eteno o etileno y el propileno son materias primas para la elaboración de innumerables polímeros. Compuestos aromáticos: se utiliza en la síntesis química de plásticos, cauchos sintéticos, pinturas, pigmentos, explosivos, pesticidas, detergentes, perfumes y fármacos. También se utilizan principalmente en forma de mezclas como disolventes y como constituyentes en proporción variable de la gasolina. Tenemos la contaminación de los compuestos orgánicos. Los COP son sustancias químicas bioacumulativas y persistentes que pueden desplazarse a grandes distancias de una fuente de origen. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo en la salud? Los COP se disuelven fácilmente en las grasas, pero no en el agua. Por lo tanto, una vez que son ingeridos, son difíciles de excretar. También los COP no son biodegradables, lo cual significa que se acumulan biológicamente de un organismo, especialmente en sus tejidos grasos, y se incrementan a medida que avanzan en la cadena alimenticia. La exposición crónica a los pesticidas que son COP pueden tener consecuencias de largo plazo en la salud, tales como diferentes tipos de cáncer, alteraciones en el sistema endocrino y hormonal y trastornos productivos, trastornos neurológicos y en el comportamiento, etc. Ejemplo de compuestos orgánicos: las moléculas de ADN, los azúcares como la glucosa o fructosa, los lípidos como los ácidos grasos, las proteínas, el aceite, el alcohol y el petróleo son algunos ejemplos de compuestos orgánicos. Conclusiones. Se concluye que la química orgánica es la rama de la química en la que se estudian los compuestos del carbono y sus reacciones. La mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma artificial, mediante síntesis de química, aunque algunos todavía se extraen de fuentes naturales. También podemos concluir que los compuestos orgánicos presentan diferentes características y propiedades físicas que los diferencian de otras. A las sustancias químicas orgánicas se le pueden reconocer por su olor, su color y sabor.
y cada sustancia química orgánica presenta una diferente fórmula estructural. El tema que veremos hoy será compuestos orgánicos. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Bueno, primero debemos saber que los principales componentes químicos de los organismos vivos son conocidos como compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son moléculas construidas alrededor del elemento carbono. Los seres vivientes están hechos de moléculas muy grandes. Estas moléculas grandes son llamadas macromoléculas, porque macro significa grande. Están hechas por moléculas similares unidas. Nuestros cuerpos obtienen estas moléculas pequeñas de moléculas orgánicas de los alimentos que comemos. Es como un combustible. Los 4 tipos principales de macromoléculas encontradas en organismos vivos son proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Pero, ¿para qué sirven los compuestos orgánicos? Bueno, los compuestos orgánicos están formados principalmente por diferentes combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo que les confiere de propiedades imprescindibles o muy importantes para los seres humanos en diferentes campos, tales como industria de alimentación, industria farmacéutica y producción de petróleo, entre otros. En el caso de la industria farmacéutica, ha desarrollado sistemas para extraer los compuestos orgánicos de las plantas para aprovechar sus propiedades relajantes y curativas, como el caso del nopal o la manzanilla. Ahora bien, desde el punto de vista económico e industrial, el compuesto orgánico más importante y utilizado es el petróleo, formado de un modo natural por los restos de animales y vegetales que se encuentran en las capas de subsuelo. A partir de este valioso compuesto es posible obtener combustible, gasolina o diésel, entre otros, aceites lubricantes, parafina, asfalto, etc. Si quieres saber más del tema, déjalo en los comentarios y con gusto subiré otro video. Los compuestos orgánicos se usan también para fabricación de materiales de uso masivo en diferentes áreas, entre los que destaca el plástico. Ahora bien, veremos qué es un compuesto inorgánico. Bueno, a diferencia de los orgánicos, típicos de la química de la vida, los compuestos inorgánicos son aquellos cuya composición no gira en torno al carbono y al hidrógeno, sino que involucran diversos tipos de elementos, casi todos los conocidos de la tabla periódica. Estos compuestos se forman a través de reacciones y fenómenos físicos presentes en la naturaleza, tales como la energía solar, la acción de la electricidad o del calor, los cuales permiten la creación de sustancias diversas. Los átomos y moléculas de estas suelen unirse mediante enlaces iónicos o covalentes. A pesar de la variedad de elementos disponibles, los compuestos inorgánicos son bastante menos abundantes y diversos en nuestro planeta que los orgánicos. Del mismo modo, tienen una forma de nomenclatura distinta y suelen estar involucrados en procesos diferentes. Ahora bien, ¿pero cuáles serían las principales diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos? Bueno, para empezar, la definición de compuestos orgánicos dice que es todo aquel compuesto que tiene como elemento principal el carbono y presenta enlaces covalentes de carbono e hidrógeno, a diferencia de la definición de los compuestos inorgánicos, que dice que todo aquel compuesto cuyo elemento principal no es el carbono y que no presenta enlaces entre carbono y el hidrógeno. ¿Cuáles son sus principales características? En el caso de los compuestos orgánicos, es que pueden ser sintetizados por seres vivos, y los inorgánicos no son sintetizados por seres vivos. En los compuestos orgánicos, la mayoría no se disuelve en agua, mientras que en los compuestos inorgánicos sí es soluble en agua o medios acuosos. Otra característica de los compuestos orgánicos es que tienen alta volatilidad y combustibilidad, a diferencia de los inorgánicos, que tienen baja volatilidad y combustión. Otra característica sería que en los compuestos orgánicos es un mal conductor de electricidad, mientras que el compuesto inorgánico es un buen conductor de electricidad. En general, hay menos compuestos inorgánicos que orgánicos. El tipo de enlace en el caso del compuesto orgánico es covalente, y en el compuesto inorgánico mayoritariamente es iónico y en menor medida covalente. Algunos ejemplos de los compuestos orgánicos serían azúcares, ácidos nucleicos, alcohol, madera,
diamantes, proteínas, lípidos, hemoglobina y metano, entre otros. Algunos ejemplos de los compuestos inorgánicos podrían ser ácido cítrico, amoníaco, nitrógeno, agua, bicarbonato de sodio y dióxido de carbono.